Hola, ¿cómo están mis queridos y queridas amantes de la matemática? Vamos a comenzar con un tema nuevo en el día de hoy. La idea es hacer un video en particular sobre un tema muy interesante que hasta ahora no desarrollamos y que fue importante para poder resolver el primer ejercicio que resolvimos en el año. ¿Cómo comenzamos el 2026? Bueno, recordemos este problema en donde había que determinar el cateto mayor de un triángulo rectángulo. Si no vieron el primer y segundo video de mi canal, les recomiendo que lo hagan, así entienden de qué estoy hablando. Era un problema en donde teníamos que calcular el cateto mayor de un triángulo rectángulo a partir del cateto menor y a partir de la hipotenusa. Y teníamos que valernos de temas como el teorema de Pitágoras y nos cruzamos con diferencia de cuadrados, suma por diferencia, que es equivalente a la diferencia de cuadrados. Y de esa manera llegamos a que el resultado era 2026 y yo les dije feliz cateto mayor o feliz 2026 para todos y todas. Los temas que están tildados, como ya dije, teorema de Pitágoras, diferencia de cuadrados, suma por diferencia, ya los desarrollé en videos anteriores, en los primeros videos. Luego, desde el video más o menos 16 hasta el 30, desarrollé todo lo que son números primos y descomposición de números en sus factores primos, que en este problema fue necesario porque el 4052 había que descomponerlo y por eso llegamos a que era 2 multiplicado por 2 o 2 al cuadrado multiplicado por 1013. Y lo que nos queda ver ahora es cómo fue o entender cómo resolvimos esta última parte del problema. En un momento nosotros teníamos que b al cuadrado era 2026 al cuadrado y lo que hice fue aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y llegué a la conclusión de que el módulo de b era igual a 2026. Y lo que después dije fue que si el módulo de b es 2026, b es igual a más o menos 2026, pero como estábamos hablando de la medida de un cateto mayor, entonces el resultado no podía ser negativo y me quedé con la opción positiva. Bien, o sea que en este último paso lo que hice fue darle sentido, decimos sentido físico a la respuesta. Bien, entonces vamos a desarrollar el concepto de módulo. El módulo de un determinado número A se define como A si ese número es positivo o si es igual a cero, y se define como menos A si es un número negativo. Esta es la definición más matemática y que incluye fórmulas, pero uno tiene que entender al módulo como la distancia que hay entre el cero y ese número en cuestión. Si yo estoy hablando del número 3, acá tenemos algunos ejemplos. Si yo tengo el número 3 y tengo que calcular su módulo, ¿qué va a ser el módulo? La distancia que hay entre el cero y 3. Esa distancia siempre va a ser positiva y por eso el módulo de 3 es 3. El módulo de cero, bueno, la distancia del cero consigo mismo es cero, ¿sí? Están en el mismo lugar, en la misma posición dentro de la recta numérica. Así que el módulo de cero es cero. ¿Y qué pasa con el módulo de -7? Bueno, yo tengo que medir la distancia que hay entre -7 y el cero. Esa distancia es de 7 unidades. Una manera para poder calcular el módulo de una cantidad negativa es sacarlo como menos esa cantidad. Si yo dentro del módulo tengo -7, a eso lo tengo que poner entre paréntesis y adelante del paréntesis un menos. Entonces me queda menos -7, lo que es equivalente a 7. De ahora en adelante, si ustedes tienen el módulo de una cantidad negativa, por ejemplo, módulo de -10, directamente pueden poner 10. Si tienen módulo de -45, ponen 45. No hace falta que hagan este paso intermedio. Lo hice acá para que ustedes puedan entender de dónde sale. Bien, y a partir de esto nosotros vamos a resolver una serie de ecuaciones en donde va a aparecer el módulo. Nosotros tenemos que despejar y llegar al valor de la x o los valores posibles de la x. Bien, entonces tenemos en la primera ecuación que el módulo de x es igual a 5. Aplico la definición de módulo. Lo que hago antes es voltear la ecuación, pongo 5 igual al módulo de x, y el módulo de x lo expreso como x para los x mayores o iguales que cero y menos x para los valores de x menores que cero. Entonces yo tengo dos posibles ecuaciones para resolver. Una la pinté a propósito de color azul y la otra a propósito de color fucsia para que las puedan diferenciar. Entonces, para el primer caso, yo digo que 5 es igual a x y para el otro caso digo que 5 es igual a menos x. Y resuelvo las ecuaciones. En el caso de
5 igual a x, directamente lo que hago es voltear la ecuación y me queda x igual a 5. Y en el caso de 5 igual a menos x, lo que hago es multiplicar ambos lados de la ecuación por menos 1, entonces me queda finalmente que x es igual a menos 5. Y como tengo dos valores de x, por eso les puse x sub 1 y x sub 2. ¿Bien? Y otra cosa que puedo hacer es presentar la respuesta como el conjunto solución. Esa letra S mayúscula significa conjunto solución. El conjunto, lo que voy a hacer es abrir una llave y voy a nombrar a todos los elementos que pertenezcan a ese conjunto. Uno de ellos es el menos 5 y el otro es el 5. Y después cierro la llave. Esos dos elementos están separados por punto y coma. Y acá sí o sí hay que utilizar llave. No se puede utilizar ni paréntesis ni corchetes. Porque paréntesis y corchetes se utiliza para otro tipo de respuesta. Sobre todo cuando tenemos que dar una respuesta en intervalos. Acá esto no es un intervalo, sino que es el menos 5 y el 5 como posibles respuestas. Y en general, ¿por qué puse primero el menos 5 y después el 5? Porque generalmente se empieza con el menor valor de esos dos. Entonces, entre menos 5 y 5, ¿cuál es el menor y el menos 5? Muy bien. De ahora en adelante, para resolver este tipo de ecuaciones, la realidad es que no hace falta hacer todo este procedimiento. Yo acá apliqué la definición de valor absoluto o de módulo para que se entienda, pero directamente si ustedes tienen que el módulo de x es igual a 5, directamente pueden poner que x es igual a más 5 o a menos 5. Y ya está. Vamos a la segunda ecuación. Me dice que el módulo de x es igual a 0. Bueno, si yo aplicara lo mismo que pensé recién o que dije recién, yo podría decir que x es igual a más o menos 0. Pero decir más 0 es igual a 0 y decir menos 0 es igual a 0. La realidad es que el 0 no tiene un signo, es un elemento neutro. Entonces directamente pongo que x es igual a 0 y el conjunto solución está conformado solamente por un elemento, que es el 0. A diferencia de lo que pasaba en la ecuación anterior, el conjunto solución me quedó formado por dos elementos. ¿Bien? Pasamos ahora al tercer ejemplo. Yo tengo que, o me dice que el módulo de x es igual a menos 1. Bueno, el módulo de un número siempre es una cantidad positiva, como lo dije al principio de esta diapositiva cuando introduje el concepto de módulo. Entonces, lo que yo puedo tener dentro de las barras de módulo sí puede ser un número negativo, pero el resultado del módulo sí o sí tiene que ser un número positivo. Entonces, no existe ningún valor de x que satisfaga la ecuación C. No hay ningún valor de x cuyo módulo me dé menos 1. Entonces, lo que digo es que no existe solución. Y eso también se puede notar o se puede decir de dos maneras distintas. Uno puede poner conjunto soluciones igual a abro una llave y cierro la llave sin poner nada en el medio, diciendo que no hay ningún elemento en ese conjunto. O también lo que puedo hacer es colocar la S y decir que es igual a un cero tachado. Ese cero tachado significa conjunto vacío. Bien, entonces es lo mismo presentar la respuesta de cualquiera de estas tres maneras. O uno escribe no existe solución, o uno pone que la solución es un conjunto que no tiene elementos, o que la solución es el conjunto vacío. Pasamos a la ecuación D. Me dicen el módulo de x más 1 es igual a 9. Es bastante parecido a lo que veíamos en la ecuación A, ¿sí? En donde yo voy a tener que poner que x, en la ecuación A yo dije que x es igual a más o menos 5, acá yo lo que voy a plantear es que x más 1 es más o menos 9. Entonces planteo dos ecuaciones. Una es x más 1 igual a 9 y la otra x más 1 es igual a menos 9. Ambas ecuaciones son sencillas de resolver porque lo único que hay que hacer es restar en ambos lados de la igualdad 1. Si yo a x más 1 le resto 1, me queda x. Y si a 9 le resto 1, me queda 8. Entonces, por eso la primera respuesta es que x es igual a 8. Por otro lado, si hago lo mismo para la ecuación que está pintada de color marrón, me queda x más 1 menos 1 igual a x, y si yo a menos 9 le resto 1, obtengo como resultado menos 10. Entonces, acá lo pongo con los subíndices, x sub 1 es igual a 8 y x sub 2 es igual a menos 10, y en el conjunto solución lo planteo de esa manera. Abro llave, pongo menos 10 primero porque es menor que el 8,
punto y coma, luego coloco el 8 y cierro la llave. Bien, pasamos a otros ejemplos que son un poquitito más complicados. Vamos a ir al ejemplo E. Es bastante parecido al ejemplo D. Tengo que plantear dos ecuaciones. Entonces, el módulo de 2x menos 3 es igual a 27. Eso quiere decir que 2x menos 3 es igual a más 27 o menos 27. En ambos casos, para resolver estas ecuaciones, lo que tengo que hacer es sumar 3 a ambos lados de la igualdad y obtengo para la primera ecuación que 2x es igual a 30, porque 30 es 27 más 3. Y por otro lado, en la segunda ecuación me queda que 2x es igual a menos 24. ¿Por qué? Porque menos 27, si le sumo 3, me da menos 24. A continuación, lo que hago es dividir ambos miembros de cada una de las igualdades por 2. Porque fíjense que yo tengo 2x y ese 2 me está molestando, lo tengo que sacar de encima. Entonces, por eso me queda, para el primer caso, que x es igual a 30 dividido 2 o 15, y para el segundo caso, que x es igual a menos 24 dividido 2 o menos 12. El conjunto de solución entonces va a ser menos 12 y 15. Seguimos. Ahora tenemos una ecuación en donde yo tengo el módulo de 21 menos x es igual a 2x. No es igual a un número como el 27, como pasaba en la ecuación anterior. Entonces acá lo que tengo que hacer es plantear también dos ecuaciones. Una va a ser 21 menos x es igual a 2x positivo y la otra va a ser 21 menos x es igual a menos 2x. ¿Bien? Entonces, eh, también, y acá yo estoy haciendo una aclaración, fíjense, con 2x mayor o igual que 0. ¿Qué quiere decir esto? Como 2x es el valor de un módulo, necesariamente 2x tiene que ser positivo o puede ser igual a 0, pero 2x no puede ser una cantidad negativa. Entonces, esa aclaración la tengo que hacer. Hago la resolución de cada una de las ecuaciones, haciendo los despejes pertinentes. En un caso me queda 21 igual a 3x y en el otro caso me queda que 21 es igual a menos x. Lo resuelvo y para el primer caso me queda que x es igual a 7 y para el segundo caso me queda que x es igual a menos 21. Entonces, si nos vamos un poquitito para atrás y yo dije que 2x tenía que ser mayor o igual a 0, si yo despejo de ahí, x tiene que ser mayor o igual a 0. X tiene que ser una cantidad negativa, una cantidad positiva, perdón, o igual a 0. X no puede ser negativo para este caso. Entonces, la respuesta que x es igual a menos 21 la tengo que descartar. Y la única respuesta posible es que x es igual a 7. Por eso en el conjunto de solución me quedó un solo elemento que es el 7. Ustedes pueden chequear reemplazando 7 en la ecuación original y van a ver que se cumple o se verifica la igualdad. 21 menos 7 es 14 y el módulo de 14 es 14. Y por otro lado, en el segundo miembro me queda 2 por x, o sea, 2 por 7, que 2 por 7 es 14. Si ustedes quisieran reemplazar el menos 21 acá, van a ver que no se cumple la igualdad. A ver, 21 menos 21 sería 42 lo que me queda dentro del módulo. El módulo de 42 es 42, positivo. Igual a 2 por menos 21. Y 2 por menos 21 es menos 42. Entonces, si yo reemplazo menos 21 en la ecuación original, en el primer miembro me queda 42 y en el segundo miembro me queda menos 42, lo cual es falso. Entonces, por eso tengo que descartar esa segunda, eh, esa segunda respuesta. Cada vez que ustedes resuelven ecuaciones con módulo, lo que tienen que hacer al final sí o sí es comprobar que todas las soluciones que ustedes estén dando verifiquen la igualdad. Lo mismo que si están resolviendo inecuaciones, ¿sí? Ahí van a tener que verificar si se cumplen las desigualdades originales. Pasamos al ejemplo G, en donde tengo algo bastante parecido en el razonamiento respecto al F. Acá lo que tenemos es que el módulo de x más 6 es igual a x. Eso quiere decir que x más 6 va a ser igual a x o que x más 6 va a ser igual a menos x. Y tengo que aclarar que x tiene que ser mayor
o igual a cero. Porque si ustedes se fijan, a mí me dicen que el módulo de algo tiene que ser igual a x. Entonces, esa x tiene que ser positiva o cero, no puede ser un número negativo. Bien, entonces lo que voy a hacer es empezar a resolver ambas ecuaciones y veo a qué solución llego. Si nosotros tomamos la primera ecuación que me dice que x más 6 es igual a x, lo que me pasa es que al intentar hacer la resolución, me queda que 6 es igual a cero. Y 6 no es igual a cero. Eso es falso, es una contradicción. 6 y cero son dos números distintos, no son iguales entre sí. Entonces, eso quiere decir que la primera ecuación que tenía me llevó a una respuesta contradictoria. Entonces, de ahí no puedo sacar ninguna solución. En la otra, lo que hago es, o me dice, x más 6 es igual a menos x. Al resolver esa ecuación me queda que x es igual a menos 3. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Nosotros habíamos dicho hace unos minutos que x tenía que ser mayor o igual que cero en esta ecuación, porque x es el resultado de hacer un módulo. Entonces la respuesta x igual a menos 3 no la puedo aceptar. Entonces llegamos a la conclusión de que la respuesta es el conjunto vacío. No hay ningún valor que satisfaga esta ecuación. No hay ningún valor de x que satisfaga esta ecuación. Bien, pasamos al último ejemplo. X al cuadrado es igual a 64. Acá lo que yo puedo hacer es aplicar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, y por un lado me queda la raíz cuadrada de x al cuadrado y por otro lado me queda la raíz cuadrada de 64. La raíz cuadrada de 64 no es muy difícil de calcular, es 8, y es 8 y nada más, no es más menos 8, es 8 y punto. Pero la raíz cuadrada de x al cuadrado no es x, es el módulo de x. X podría ser positivo o podría ser negativo en este caso. ¿Por qué? Si yo tengo un número positivo y lo elevo al cuadrado, obtengo un resultado positivo. La raíz cuadrada de ese resultado la puedo calcular. Si yo tengo un x que es negativo, al elevarlo al cuadrado me queda positivo. Entonces me queda la raíz cuadrada de un número positivo, que también la puedo calcular. Entonces, yo lo que tengo que resolver ahora es esta nueva ecuación. El módulo de x es igual a 8. Y esto se resuelve de la misma manera que la ecuación a, que se acuerdan que me decía que el módulo de x es igual a 5, y entonces dijimos que x podía ser más o menos 5. Bueno, de la misma manera, x puede ser más o menos 8. Yo lo planteé así, más menos 8. Podría haber escrito x sub 1 igual a 8 y x sub 2 igual a menos 8. Entonces directamente puse x más menos 8 y ya directamente puse el conjunto solución, que está conformado por esos dos elementos, menos 8 y 8. Esta última ecuación es la que más se parecía a la ecuación que resolvimos al tener que calcular el cateto mayor de ese triángulo rectángulo en el problema que resolvimos a comienzo de enero del 2026. Bien, así que nos quedamos con este último ejemplo, que es lo que más se relaciona con ese problema, pero todas las ecuaciones y todos los ejemplos que les di son ejemplos de ecuaciones con módulo y es importante que las puedan resolver. Bien, muchas gracias. Este es el único video que voy a hacer de módulo. Ya el próximo video va a ser sobre un problema que les voy a traer, que es un problema integrador, que nos va a permitir integrar conceptos como módulo, descomposición de números en sus factores primos, productos notables, resolución de ecuaciones. Así que nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por su atención y cualquier duda me pueden escribir en los comentarios. Saludos.